podría entrar. En principio, agradecer esta invitación al grupo de trabajo sobre política migratoria, de manera muy particular a Melissa, agradecer la moderación de Rita, por supuesto, y a quienes nos han acompañado y en este foro, a Andrea, a Joseph, a Gerardo y a Graciela, que los escucharemos en el siguiente bloque, a mis compañeras y a mi compañero legisladoras y el legislador Porfirio Muñoz Ledo. Me parece trascendente que puedan estar aquí las dos presidentas de las comisiones que tienen que ver con este punto tan importante que debería de estar en la agenda nacional de manera permanente. Iniciaré comentando con un pequeño contexto. Como nosotros sabemos, desde el mes de diciembre México vivió un cambio en las características de movimientos migratorios que atraviesan nuestro territorio. De hombres jóvenes y solos pasamos a ver cómo se organizaron grandes caravanas de migrantes compuestas por mujeres, ancianos, niñas, niños, familias enteras que se propusieron llegar a los Estados Unidos huyendo de una vida de pobreza, de violencia, en busca de mejores condiciones. Esta situación ya por sí misma complicada se conjugó con el endurecimiento de la política migratoria por parte del gobierno norteamericano, que a través de amenazas e imposiciones marcó también la agenda política migratoria en nuestro país. Luego, en 2019 podemos observar también cómo desde el gobierno mexicano también, en nuestra opinión, endureció su política migratoria, y a partir de eso hemos visto también cómo ha habido violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes. Debemos recordar que históricamente también, a lo largo de nuestro país, los migrantes corren el riesgo de ser víctimas de organizaciones delincuenciales. Esto no es de ahora, viene ya desde siempre, en donde estas organizaciones delincuenciales utilizan, los raptan para el reclutarlos, terminar en el reclutamiento forzado y otras actividades, siendo el de las mujeres el grupo poblacional en el que se incrementa la posibilidad de ser víctimas de trata, de violencia sexual. Las niñas, niños y adolescentes no acompañados también sufren de la misma suerte, ya que sus derechos son vulnerados por propios extraños, ignorado por las autoridades, y no constituye objeto de ninguna acción de gobierno, por lo que resulta indignante que ahorita no tengamos datos sobre la edad, las características y la vulnerabilidad de las niñas, niños migrantes, y que esto dificulta por sí la creación de programas y políticas diseñadas para protegerlos. Me parece que este es un pendiente todavía que tenemos. Desde la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, hemos estado exigiendo de pasar de los documentos y de los discursos a acciones efectivas, centradas en el respeto de la protección de la dignidad de los migrantes, de los adultos, de las y los jóvenes, de las mujeres y hombres, de niñas, niños y adolescentes, ya que debemos considerar que cada persona migrante tiene un nombre, una historia personal, pero sobre todo tienen derechos. Y eso es lo que me parece que también desde el legislativo tendríamos que estar vigilando, la garantía y el respeto de los derechos humanos de todas y de todos los migrantes. Bueno, de esta problemática, lo que hemos visto y es alarmante, que ahora agravada por las medidas de emergencia sanitaria, las medidas sanitarias que se han implementado por el gobierno federal a partir de la declaratoria provocada por el COVID-19, nos parecen que han ignorado la realidad en que viven las y los migrantes en las estaciones del Instituto Nacional de Migración. Antes del COVID, que tuvimos la oportunidad de estar en algunas estaciones, un grupo de legisladoras y legisladores, fuimos testigos del hacinamiento, de la falta de agua, de los servicios médicos, y me parece que todo eso se agravó y que ahora es necesario que sigamos insistiendo en que es necesario que se implementen todas las medidas para que sean atendidos de manera inmediata, que se les puedan aplicar pruebas, que esté de manera permanente atendidos por un médico, por médicos, por médicas, y que tengan todas las condiciones óptimas. Pero algo más que también se ha estado comentando es de que puedan ser liberados en principio. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, me parece también
que ya lo decíamos cuando discutíamos el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto que la Comar tiene, pues ha sido mermado en los últimos años, una reducción que impide no solo dar cumplimiento a las tareas que se le han encomendado en situaciones ordinarias, sino que en estas circunstancias resulta absolutamente imposible que puedan dar respuesta a las numerosas solicitudes de refugio de las que ya se nos hablaba, y con esto pues se violan sus derechos y ponen en riesgo su integridad. Sobre todo de aquellos que se encuentran confinados en las estaciones migratorias, decimos nosotros, de niñas, niños y adolescentes, en una situación de privación ilegal de la libertad sin posibilidades de regresar a sus países, también debido al cierre sanitario de fronteras. Adicionalmente, las autoridades de Estados Unidos han realizado deportaciones masivas de migrantes a nuestro país, poniendo una mayor presión en el ya de por sí insuficiente sistema de atención a los migrantes. Como respuesta, las autoridades migratorias han trasladado a personas que se encuentran bajo su resguardo en estaciones migratorias de todo el territorio nacional hacia los estados fronterizos del sur de nuestro país, como ya ha sido denunciado por diversas organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de las personas migrantes, lo cual pues viene a acrecentar la crisis y poner en otras dimensiones en las circunstancias en las que se encuentran por la falta de infraestructura, por la falta de distintos servicios y de la propia atención que deben de tener. Me parece que de frente a esta realidad, yo soy de las convencidas que el Poder Legislativo debe de atender los rezagos que en materia de armonización se tiene para garantizar específicamente, digo yo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las mujeres. Ya hemos hablado de la minuta que sé que la presidenta de la Comisión de Migración en la Cámara de Diputados tiene una atención en particular. Sé que ha estado platicando con las organizaciones de la sociedad civil para que esté pendiente en lo inmediato, cuando existan todas las condiciones, podamos discutirla y aprobarla. Porque esto, sin lugar a dudas, vamos a terminar con digo yo, falso debate en que no está establecido en la ley cómo deben de ser garantizados los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando hay claridad en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, qué es lo que debe de ocurrir, y que me parece que ahí es una falta que tiene el gobierno federal de manera particular, quienes aplican la política migratoria para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuando es una ley general, cuando está muy claro lo que se tiene que hacer y cuando hay que privilegiar el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Un minutito, diputada. Termino diciendo finalmente que el papel fundamental del legislativo debe de ser también dar seguimiento a las acciones de gobierno, establecer un diálogo constructivo para que en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil se reduzcan a favor de los migrantes y que de manera conjunta podamos dar respuesta a las exigencias de garantía de derechos de las y los migrantes. Pendientes, tenemos que estar vigilantes del cumplimiento de la ley, dar seguimiento a esta reunión y nuestra visita que hicimos en Chiapas. Este grupo debe de instalarse, creo que entre todos debemos de seguir insistiendo. Yo lo he hecho desde la Junta de Coordinación Política para que se establezca. Yo creo que no es necesario que tengamos condiciones para vernos personalmente, que sí se puede hacer ahora. Y me parece además que debemos ir viendo lo del presupuesto. Es importante que podamos contar con los recursos necesarios, que luego este es el pretexto de por qué no podemos avanzar. Y me parece también importante que se requiere que el responsable del Instituto Nacional de Migración y el secretario de Relaciones Exteriores expliquen de manera detallada qué es lo que se ha hecho este momento y que también tengamos esta oportunidad de exteriorizar nuestras dudas y nuestras exigencias para que en conjunto podamos encontrar un camino y dar respuesta a las y los migrantes. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Verónica Juárez. Y bueno,